Bueno, buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas a una nueva clase de física biológica, biofísica. Estamos viendo el transporte a través de la membrana por distintos medios. Vimos cómo es el transporte difusivo cuando uno abre un agujero y deja que las cosas fluyan, ya sea porque hay un gradiente de concentraciones o porque se combina eso con la presencia de un campo eléctrico y lo que está fluyendo está cargado. Y también vimos qué pasa cuando hay proteínas que acarrean, y eso fue lo último que vimos la vez pasada. Y en ese sentido, quería hacer un comentario. Esperen que lo tengo acá. Porque lo tratamos un poquito distinto a la forma del transporte cuando abrimos un agujero y cuando pusimos las proteínas de acarreo. Y entonces quería ver un poquito cómo era la equivalencia. Entonces, ¿qué, ¿cuál sería una forma equivalente de tratar las dos cosas y cuáles son las diferencias de ese tratamiento que en definitiva no existen tales diferencias, ¿no? Pero por ejemplo, la vez pasada vimos modelos de proteínas de acarreo. El más sencillo que habíamos visto era, teníamos la membrana y acá teníamos algo que tenía un sitio de ligadura que podía estar para adentro o podía estar para afuera y había un sustrato del lado de adentro que si estaba dentro de un cierto volumen, una cierta distancia de ese sitio se podía pegar con una cierta probabilidad. Y la cuenta que habíamos hecho era una cuenta de este estilo. Habíamos puesto el volumen ese donde están las moléculas que ven a los sitios de ligadura en la membrana. Por la concentración, eso me da el número de moléculas que tengo de esta sustancia que se puede pegar a ese sitio. Y esto con alguna probabilidad por unidad de tiempo se pegaba con el número de carriers que había en este estado, que creo que lo llamábamos C sub i, ¿no? Entonces esta era NC sub i. Y para que se encuentren, esto es el producto del número, ¿no? Y teníamos B sub i por SI. Y esto era el K, no anoté las letras, pero pongamos K-on. Si uno tuviera una reacción de esta forma, SI más CI con K-on, K-off, va a algo que habíamos llamado P sub i. Y bueno, el regreso era K-off, era el número de proteínas que estaban con el sustrato pegado en esa conformación del sitio mirando hacia adentro. Y lo que dijimos fue, vamos a tratar de conseguir una situación estacionaria metiendo o sacando, o sea, poníamos un término para poder igualar a cero las derivadas. Y si miramos qué significa desde el punto de vista de unidades esto, volumen por concentración es número. Entonces, las unidades de F, de esta F que habíamos puesto, o las unidades de toda esta ecuación, de todos los términos de esta ecuación, B por S derivada, bueno, era todo I, pero son unidades de número de partículas o número de moles por unidad de tiempo, ¿no? Es como un caudal que yo estoy calculando que atraviesa la superficie, porque lo que estoy teniendo en cuenta es el número de las proteínas que acarrean, ¿no? Bien, esto es en este tratamiento de los carriers. Si miramos lo que hicimos cuando teníamos un agujero, ¿no? Lo voy a dibujar con otro color, así se ve. Porque siempre me quedan como chicos estos pizarrones. No quiero pasar de pizarrón.
Este, y teníamos una concentración de este lado, C sub I, que sería como la concentración de SI, y del otro lado teníamos C sub E, y acá había un flujo, J, que en el caso de que solamente fuera difusivo, bueno, lo planteábamos como J igual a, y esto lo planteábamos todo en una sola dimensión, menos D por DC a dx, en el caso de que solamente fuera difusivo. Y este J es flujo cuyas unidades J es número de partículas que atraviesan, pero bueno, número, o sea, arriba no hay nada, salvo que uno trate moles, sobre unidades de área, unidades de tiempo. Bueno, habíamos visto que la derivada de la concentración en el tiempo la poníamos como menos la divergencia, que si es de una sola dimensión es una derivada, nada más. Uy, 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 no me entra. Una derivada, una sola derivada, de menos de dc a dx, que era como la ecuación de difusión. Y esto sería número de partículas por unidad de área y unidad de tiempo. El equivalente a lo anterior, a esta F, sería calcular cuál es el número de partículas en total que atraviesan por toda el área. Entonces, lo que sería, le voy a poner otro color para no tener que pasarme de pizarrón, lo que sería el F acá, pongámosle así, que es este caudal de partículas que atraviesan, número de partículas en total que atraviesan por unidad de área, yo lo debería construir haciendo J por el área por la cual atraviesan, ¿no? Sería esta área de acá, esta área, el área transversal. Pero por otro lado, nosotros, en este caso, la estacionariedad la pusimos, el medio que la forzamos diciendo yo voy a inyectar o extraer lo que haga falta de forma de alcanzar un estado estacionario. O sea, extraigo o saco lo que haga falta para que éstas estén funcionando, llevando a la misma tasa todo el tiempo y las concentraciones se mantienen constantes. Compenso lo que llevan de un lado para el otro, sacando o poniendo del lado que corresponda. Acá la forma en que habíamos calculado era suponiendo que este flujo era tan chiquitito que prácticamente no variaban las concentraciones. Pero podría ser una cosa similar, o sea, el equivalente en realidad sería decir, si yo tengo un área a través de la cual hay un flujo, ¿no? Pongo esto porque es la membrana, pero en realidad lo único que me importa es que sea un área transversal, ¿no? A través del cual hay un flujo, que estará multiplicado por el área efectiva por la que está atravesando. Y yo estoy mirando acá una célula que tiene así algún volumen, todo el intercambio de cosas, si yo integrara, y acá tengo una concentración C sub I, que supongamos que es uniforme, esa concentración, que aproximo por un valor uniforme, entonces el número de partículas que hay acá adentro es directamente este volumen B, si este es mi volumen B, por C sub I. Y este número total de partículas va a estar variando si J lo estoy planteando en el sentido de salir de ese volumen, como menos J por el área a través del cual se van las partículas, área a través de la cual atraviesan. Las partículas, que en el caso de tener poros sería la suma de todos los agujeritos de los poros que están abiertos en un dado tiempo. Y si quiero trabajar al estilo de lo que hice con las bombas, es decir, alcanzar alguna cosa estacionaria, le tendría que agregar acá, sumar o restar. Si trabajo como habíamos hecho la otra vez, sería con esta notación, y bueno, el signo de este F va a depender de si este J resulta mayor o menor que 0, o sea, si tengo que compensar
que esto me está sacando cosas, yo voy a tener que meter. Y si esto me está metiendo cosas, yo voy a tener que sacar. Si me está metiendo, el J sería menor que 0 y el F sería mayor que 0 y viceversa. Y ese es el equivalente de cómo estamos tratando el tema de las proteínas, de las proteínas de acarreo comparadas con esto. Bien. Bueno, entonces, y lo otro que vimos la vez pasada era que podíamos tener proteínas que acarrean una sola sustancia y otras que acarrean más de una sustancia y que entonces vimos dos propiedades de esas proteínas de acarreo, ¿no? Que este F saturaba con SI y con SE también. O sea que había un límite a la velocidad a la cual yo podía extraer partículas que estaba determinado por cuántas proteínas de acarreo tengo en la membrana. Y lo otro que habíamos visto era que si se transportaban moléculas, partículas, pongamos, de dos especies distintas, bueno, saturaba, si se transportaba una sola, el modelo que vimos la vez pasada, siempre el transporte ocurría, como se dice en la jerga, a favor del gradiente, o sea, desde la zona de mayor concentración a la de menor concentración si no hay efectos eléctricos. Pero si se transportaban partículas de más de una especie, podía suceder que una de ellas se transportaba a favor de su gradiente y la otra en contra, porque el flujo me aparecía proporcional, con el modelo que estábamos viendo, aparecía proporcional a, dependía si era o sea, el cotransporte o contratransporte, pero una combinación de las concentraciones. La vez pasada era, además podíamos transportar de a más de a una, entonces esto iba a algún exponente. Y entonces esta desigualdad podía tener un dado signo, aun cuando una de las dos cosas fuera un signo tal que dijera, bueno, el transporte tiene que ser en un sentido y el transporte en realidad está ocurriendo en el sentido contrario porque usa el gradiente favorable de la otra para transportar a una de ellas en contra de su gradiente. Entonces, este es un mecanismo para transportar cosas en contra de su gradiente y el otro mecanismo que no vimos la vez pasada es el mecanismo con bombas. También se puede usar, se puede transportar, no usar. Partículas en contra de su gradiente, usando usando ATP, siempre que la concentración de ATP y ADP, las concentraciones, ¿no?, estén alejadas de sus valores de equilibrio. Y esto es así porque las células producen ATP todo el tiempo. Entonces ahora, en lugar de dibujar yo, voy a usar, la verdad, voy a usar la página del libro que quedan las cosas más lindas. Y vamos a mirar, esperen que lo voy a agrandar acá. Bueno, no sé si lo puedo agrandar, no lo puedo agrandar, espero que se vea bastante bien. Esto es del libro de Sneed, es un ejemplo de una bomba que
que transporta un ligando L de un lado para el otro y vamos a ver que el flujo puede estar en un sentido en contra de su gradiente siempre que haya alguna relación entre las concentraciones de ATP y ADP. Después vamos a ver el modelo equivalente a este para la bomba de sodio-potasio. Entonces, en este modelo, acá está el carrier, acá él le pone una letra como si fuera enzima, porque realmente son tipo enzimas. En este caso está, si empezamos acá, se puede empezar en cualquier sentido, ¿no? Entonces supongamos que estamos acá, que es el carrier que no tiene nada, y con una cierta tasa de reacción puede pegar el ATP. Y tiene el sitio de ligadura para el ligando apuntando hacia adentro. Y con el ATP es más afín a ese ligando y se pega al ligando entonces con una tasa K2. Y va poniendo en forma explícita en el nombre de la especie qué cosas tiene pegadas, ¿no? Este sería el carrier con el ATP y el ligando. Y después esto puede hacer, cuando está en este estado, puede hacer un cambio conformacional. También se podría llegar a agregar acá la transición. Bueno, depende de las observaciones, el modelo que uno puede armar, ¿no? El más sencillo sería tener solamente todo lo externo, ¿no? Entonces hace un cambio conformacional y por eso le cambia el subíndice a la letra que identifica el carrier, porque ahora el sitio donde pegó el ligando está mirando hacia el exterior y es menos, en esta nueva conformación, es menos afín por el ligando y es más probable que lo suelte. Entonces lo suelta y ahora tenemos el carrier que sigue teniendo el ATP, pero pero, pero no tiene el ligando. Y después, bueno, el ATP se separa en ADP y fosfato, pero siguen ligados al carrier y después lo suelta y se vuelve a la situación inicial. Entonces, bueno, se plantean las ecuaciones. Acá está escrita la primera, que sería, fíjense, la primera es la de la concentración de esta cosa que está acá, que participa de esta reacción donde pega un ATP y va para acá. El ATP se despega con K-1 y vuelve. Y después está esto otro, que viene de esta conformación, suelta el ADP y el fosfato y se vuelve E, o puede volver a pegarlo con la constante al revés. Bien, entonces ahí está escrito, ¿no? Esta sería el regreso de la reacción que estaba arriba, horizontal. Este es el ir de abajo para arriba, cuando se suelta el ADP y el fosfato, y viceversa, cuando pega el ATP y cuando pega esto. Y así se plantean todas las reacciones, y se plantea el flujo estacionario, o sea que las concentraciones no varíen. Y el flujo es cuánto yo tengo neto. Fíjense ¿qué sería acá el flujo? K1 ATP por E menos K-1 por esto. O sea, estoy comparando la tasa a la que está yendo esta reacción de izquierda a derecha con la que está yendo de derecha a izquierda. O sea, tengo un flujo neto, si este J fuera positivo, tengo un flujo neto de izquierda a derecha porque le gana el número de reacciones que ocurren. Sería circular este conjunto de reacciones en sentido horario. Si J es mayor que 0, le gana a las reacciones que van en sentido antihorario. ¿Y por qué le gana? Porque las concentraciones de ATP y ADP están muy alejadas del equilibrio. Si estuvieran en el equilibrio, deberían ser iguales el flujo en un sentido que en el otro. Esa es una condición que se llama de balance detallado, que las reacciones ocurren tanto en un sentido como en el otro, dadas las concentraciones de las cosas que están siendo tenidas en cuenta.
Acá tanto el ATP como el ADP no solo participan de esta reacción, bueno, nosotros tampoco sabemos qué hacen, ¿no? Pero el ATP y el ADP están siendo producidos o consumidos, como vimos, por ejemplo, con el caso del modelo de glucólisis, etcétera, y entonces están en concentraciones que no son las de equilibrio, que hacen que se iguale el flujo en un sentido al del otro. Y entonces hay un movimiento neto en alguno de los dos sentidos. Bueno, la cuenta es medio horrible cuando uno plantea cuánto vale ese equilibrio que se obtiene de escribir todo en función, o sea, la enzima puede estar en 6 situaciones posibles y el número total de moléculas de enzima está fijo, etcétera, etcétera. Haciendo las cuentas se llega a una cosa bastante complicada. Ay, lo pude agrandar, perfecto. Que tiene una combinación de las concentraciones de ATP, del ligando del lado de afuera y de adentro, de ADP, de fosfato y 500 constantes de reacción. Estas son todas KDs de las constantes, ¿no? Constantes de disociación. Y entonces el signo de esto va a depender de cómo este cociente se compare con este. Entonces, si el ATP está en exceso comparado con el ADP y el fosfato, es más probable que esta J me dé mayor que 0. Entonces, si yo garantizo tener la cantidad suficiente de ATP comparado con el ADP, puedo lograr que esto funcione en un cierto sentido. Es medio parecido a la situación, o sea, es un poquito, es más complicado, ¿no? Pero es parecido a lo de las que hacen cotransporte y contratransporte, porque en definitiva hay algo que está manteniendo esos gradientes, el gradiente cuyo gradiente favorable uno está usando, y es esa diferencia de concentraciones que uno está usando poder, para poder mover a otra cosa en contra de su propia concentración. Bueno, análogamente en el libro tienen un modelo que es esto, ¿no? Es este de acá, para la bomba de sodio-potasio, que también se puede plantear similar. En este caso se transportan 2 potasios por cada 3 sodios y la bomba funciona, digamos, en el estado deseable, funciona metiendo el potasio dentro de la célula y eh, sacando el sodio de la célula. Entonces, si miramos cómo está dibujado acá el esquema de la reacción, está de forma que si yo circulo en el sentido horario a una tasa mayor que en el sentido antihorario, voy a estar liberando el potasio hacia el interior y el sodio hacia el exterior, ¿no? O sea, el signo positivo de flujo neto en el sentido de las agujas del reloj es el sentido en el que uno quiere que funcione esta bomba. Y bueno, es más complicada que la otra. Tenemos acá la bomba con 2 potasios pegados y los sitios de ligadura apuntando hacia adentro de la célula. En esa conformación no es tan afín por el potasio, puede perder el potasio y pegar el sodio. Entonces ahí van los diferentes nombres de la bomba en sus distintas situaciones. Chat. A ver, no sé qué me dice. Esperen que miro. Es el de Skinner y Sneed. Mathematical Physiology. Ok. Bien. Entonces, después pega 3 sodios, o sea, el modelo pega y despega todo junto. Como dijimos la vez pasada, en realidad habría que ir pensando que se pegan de a uno, pero bueno, pensando que hay mucha cooperatividad, no veo las situaciones intermedias.
Ahí suelta el ADP, pero mantiene el fosfato, los sitios no están apuntando para ningún lado, hace un cambio conformacional, ahora están apuntando para afuera, menos afín por el sodio lo suelta, más afín por el potasio, pega el potasio, venimos acá, suelta el fosfato y hace un cambio conformacional donde ahora va a volver a la situación que teníamos original después de pegar el ATP. Bueno, también las cuentas son largas porque hay muchos estados y a veces son trabajosas, pero son, digamos, no es que haya una complicación, es una cuestión algebraica de no enredarse en ir reemplazando una cosa por la otra. Bueno, acá hay una de las ecuaciones de la concentración en este estado, es sub I K sub 2, o sea, con dos potasios y apuntando hacia el lado de adentro. Y análogamente el flujo que sería cuánto tengo de tasa en este sentido menos cuánto tengo en el sentido contrario, o sea, el flujo en el sentido horario, que va a ser, para que no haya acumulación, lo que voy de acá para acá tiene que ser igual a lo que voy de acá para acá, igual a lo que voy de acá para acá y así, ¿no? Entonces cierro el círculo. Se calcula y de nuevo da esto, que... A ver, esperen. Ahí está, ahí lo agrandé. De nuevo da una diferencia que combina las concentraciones del ATP, del ADP, del fosfato y las del potasio y el sodio adentro y afuera con estos exponentes que tienen que ver con cuántas está llevando, cuántos iones está llevando de unos y de otros. Y entonces, el sodio dijimos que es más grande afuera que adentro, o sea, Ni es más chico que Ne. Y lo mismo, el potasio es más grande adentro que afuera, o sea, K sub E es más chico que K sub I. Si no fuera por el ATP y el ADP y qué sé yo, que este número tendería a ser menor que cero. Pero entonces, si yo logro mantener una concentración de ATP suficientemente grande, puedo lograr que este término le gane a este otro término. Por supuesto, también depende de las KDs, es una situación complicada. Pero puedo, manteniendo ATP, ADP lejos del equilibrio, o sea, generando ATP, tener este flujo neto en el sentido que me permite mantener la concentración baja del sodio dentro de la célula y del potasio más alta que afuera. O sea, mantener esos gradientes. Bueno, entonces, bien, esto es lo que quería ver de... Ok, les voy a volver un poquito al pizarrón. Y esperen que... Ok. Bueno, entonces hasta ahora no tuvimos en cuenta los efectos eléctricos de estas proteínas acarreadoras. Eléctricos sobre el acarreo. Y básicamente cuando uno hace estos CAES y piensa en los cambios conformacionales, etcétera, está pensando en algún paisaje energético en donde tiene una cierta situación, sería una energía libre, de Gibbs si estamos trabajando a presión y temperatura constantes en las transformaciones. Y entonces yo tengo qué sé yo, esto lo llamo un G sub 1, este valor, esperen.
no es el lugar donde ocurre, sino que teníamos una coordenada de reacción. Esto lo habíamos visto. Tengo algún cierto valor, algún valor en el medio que es la barrera, que me da eso, me da la altura de la barrera, que es la que hay que pasar, y después un valor al que voy en la otra conformación. O sea, uno puede pensar que hay algo que se está moviendo, que cambia de posición durante la conformación en la proteína, y que hace que pase de un cierto valor de energía libre a otro valor de energía libre, pero para cambiar tiene que saltar esta barrera. Y lo que habíamos dicho era que asociamos, digamos, con la posición de alguna cosa movible de la proteína. Esto es una cosa bastante así metafórica, digamos, pero no está mal. Y entonces, desde el estado 1, digamos, desde x1 a x2, hay que saltar barrera de altura g sub m menos g sub 1. Y entonces el k, lo que sería esta transición, el k es proporcional a la exponencial de menos la altura de la barrera sobre, bueno, la constante de Boltzmann sobre temperatura si trabajamos en número de partículas, o la constante de los gases si trabajamos con número de moles, ¿no? Y la vuelta es con la altura de la otra barrera, ¿no? Si yo quiero volver, K', K' va a ser exponencial de menos G sub m menos G sub 2 sobre RT. Entonces, si yo ahora, si hay algún tipo de efecto eléctrico, si lo que se mueve tiene una carga neta y hay una diferencia de potencial, o sea, hay un potencial de membrana, o sea, entre posición x1 y x2, que lo podemos pensar así. Yo tengo un potencial, acá tengo, no sé, porque x1 no tiene por qué ser justo el borde, ¿no? Esto puede ser 0 y esto D, ¿no? Esta es la membrana. Como habíamos visto hasta ahora, poníamos una X y acá le ponemos una 0 y acá decíamos D. ¿Y dónde está esta partícula que sensa esta cosa que se mueve de la proteína, que va a pasar de una energía a otra? No tiene por qué estar en 0 o D, pero habitualmente uno le mete, lo piensa de la forma más sencilla posible, piensa que el potencial... Tengo que lograr que esto me quede recto, a ver. Voy a apuntar. Bueno, le trata de pasar una recta, ¿no? Entonces, es como que acá tengo el potencial V, que es el potencial de membrana, y acá tengo el potencial 0. Y entonces estas diferencias, este sería el potencial phi sub 1, y este sería el potencial, bueno, este de acá, el phi sub m, y este, el phi sub 2.
Y todos, digamos, las diferencias entre phi1 y phi sub m o entre phi sub m y phi sub 2 son diferencias que son proporcionales a v sobre d, ¿no? Porque si esto es lineal, lo que estoy diciendo es que phi es igual a v menos x es igual a... Esperen, que lo estoy tratando de hacer demasiado rápido. Menos x sobre d por b, ¿no? Cuando x es igual a 0 vale b, cuando x es igual a d vale 0. ¿No? Es igual así de lineal y por lo tanto en x1 esto es b por 1 menos x sobre d. Así que todo es proporcional a b, ¿no? Phi 1 sería b por 1 menos x1 sobre d y así. Y eso tiene que ver con una posición, o sea, es un número por b. Y lo que va a suceder entonces ahora es que el paisaje energético que siente esa cosa que se está moviendo se modificó, porque ahora voy a tener esa energía libre más si lo que se está moviendo tiene una carga neta, y si yo estoy transportando voy a tener una carga distinta que la que tenía antes, voy a tener que poner acá, si estoy trabajando en moles, la carga de moles, voy a contar en carga de moles, entonces esta sería ZF, si esto muchas veces se le pone una G, lo tengo con una G, no, bueno. Sería la valencia o cuántas cargas del electrón tiene eso que se está moviendo con el signo, y esta era la constante de Faraday sobre RT por el potencial. Este sería ahora la nueva energía, el nuevo paisaje energético. Y entonces la altura de la barrera habíamos dicho que era G sub m menos G sub 1, sería G sub m más Z F sobre RT phi sub m menos G sub 1 ZF. Esta sería la altura de la barrera para ir de izquierda a derecha. Ay, esperen que me olvide. Esto sería más phi sub 1. O sea, lo que había antes, y esto era sobre RT también, ¿no? Lo que había antes más algo que tiene que ver con la carga por la diferencia de potencial, que también es proporcional a B, es un número por B, ¿no? Si esto lo habíamos llamado que este estaba en xm y este estaba en x1, me quedaba x1 menos xm sobre D por B, ¿no? Si miramos acá. Este sería phi sub 1 y phi sub m sería b por 1 menos xm sobre d. Entonces este menos este me queda menos xm más x1 sobre d. Y entonces ahí aparece un término adicional en la barrera, o sea, la barrera ahora va a ir con e a la menos, el delta G si quieren 0 se lo suele llamar, sin el potencial sobre RT, menos ZF y acá algún factor por B. O sea, me aparece IRT también, ¿no? Todo esto adentro de la exponencial. Se me deforma y entonces puede suceder que, depende de cuál sea la carga, que esto ayude a bajar la barrera o a subirla, dependiendo de cómo sea la diferencia de energía libre sin potencial de membrana y cuando uno tiene el potencial de membrana. Y también esto lo que muestra es cómo, dependiendo del potencial de membrana, puede ser más o menos fácil hacer ese cambio conformacional. Bueno, entonces con esto vamos a terminar el tema de los
de los carriers y déjenme ver qué hora es. Vamos a... bueno, voy a parar acá y voy a mirar un poquito de canales iónicos. Entonces vamos a compartir otra cosa. Y ahora... bueno. Entonces, vimos bastante de estos modelos de proteínas de acarreo y vimos cómo sería la corriente a través de un poro. Y vimos que las proteínas de acarreo pueden cambiar de conformación y eso permite el acarreo. Y en los canales iónicos son también otras proteínas de membrana que también cambian de conformación, pero justamente el cambio conformacional tiene que ver con si dejan accesible el poro para el transporte de los iones o no. En general, estos canales son muy selectivos, entonces uno habla de canales de potasio, de canales de sodio, de canales de calcio, porque tienen un poro muy chiquitito que hace que actúa como un filtro de selectividad para el tipo de ion. No dejan pasar cualquier ion. Tampoco es que solo dejan pasar de un cierto tipo. Los hay más o menos selectivos, ¿no? Pero bueno. Y cambian su conformación dependiendo de distintos factores. Acá hay un... esperen que... bueno. Vino junta la figura con el siguiente texto. Bueno, pero puede cambiar su conformación, por un lado, por cambios en el potencial de membrana. O sea, el potencial de membrana hace que cambien el estado conformacional. Y cuando cambian el estado conformacional, alguno de esos estados por los que pasan tienen este poro abierto. Esta imagen creo que ya se las había mostrado. Es un esquema, la verdad, de una célula muy estudiada, el axón gigante de calamar, en donde están las concentraciones de ciertos iones muy importantes para la transmisión de señales codificadas en cambios en el potencial de membrana, que es la forma en la que se comunican, una de las partes en las que cómo se comunican las neuronas. Y acá los iones importantes para el cambio de potencial de membrana y que a su vez sensan el potencial de membrana son los canales de sodio y de potasio principalmente. Y bueno, cuando se abre el canal hay un flujo de iones que ya vimos se podía modelar como están cargados, se podía modelar con el flujo que habíamos obtenido cuando hay un potencial de membrana, o sea, no solamente el gradiente de concentraciones, sino también el gradiente de potencial. Y también se podía modelar, ¿se acuerdan?, con una forma sencilla que era directamente proporcional a la diferencia entre el potencial de membrana y el del equilibrio de ese ion. Y eso lo llamamos que van a favor de su gradiente electroquímico. Bueno, como les dije, hay algunos canales. Ahora, en lugar de prestar atención ahora a cómo es el flujo de iones a través del poro, vamos a prestar más atención a cómo cambian de conformación y qué pasa cuando cambian de conformación. Entonces tenemos los que sensan el voltaje y cambian de conformación dependiendo del voltaje que sensan. Y hay otros que son receptores, o sea, tienen sitios y si se les pega algo ahí, sitios reguladores, cambian de conformación y entonces pasan de tener este poro abierto a tener cerrado y viceversa. Bueno, como hay una corriente eléctrica a través de los canales, se los puede estudiar con métodos electrofisiológicos, también se los puede estudiar con métodos ópticos, o sea, hay diferentes técnicas, pero bueno, la más tradicional son las técnicas de electrofisiología.
Y una de las primeras técnicas que se desarrolló para medir estas corrientes a través de la célula es lo que se llama la técnica de voltage clamp, que es fijar el potencial de membrana inyectando una corriente. Entonces, déjenme que voy a pasar un cachito al pizarrón para... Acá. Nosotros habíamos visto que dinámica del potencial de membrana. Habíamos visto que la parte lipídica actuaba como un capacitor con un dieléctrico y que la variación del potencial de membrana era debida a la corriente iónica, donde había la suma, digamos, de los distintos tipos de iones que atraviesan. Y donde hay toda una cuestión de signos, el V es el potencial de membrana adentro menos afuera, y la corriente iónica es positiva si fluye iones positivos desde adentro hacia afuera, o si fluyen negativos de afuera hacia adentro, bueno, y viceversa. Y entonces, ¿qué hace la técnica del voltage clamp? Agrega acá una corriente externa, o sea, inyecta algo de forma de y sensa cuando el potencial de membrana vuelve a un equilibrio, ¿no? Y entonces ahí lo que está buscando es poner una corriente de forma que esto se haga cero, que vaya a un equilibrio. Y dependiendo de la corriente que uno inyecta, alcanza distintos valores del potencial de membrana. Y eso es lo que hace la técnica del voltage clamp. Entonces volvamos a la presentación. Ok. Entonces acá lo que se ve, por ejemplo, es que esto es el escalón que uno le da al potencial de membrana, que lo está controlando con una corriente externa. Empieza con un cierto potencial de membrana de equilibrio y hace un escalón y se fija cuál es la corriente que mide a través de la membrana de la célula, que quiere decir cuál es la que yo tengo que inyectar para alcanzar el equilibrio. ¿Mm? De alguna forma. Bueno, o sea, va midiendo todo el tiempo cuál es la que tengo que inyectar para mantener este potencial constante. Y así con distintos valores y uno entonces encuentra cuál es el transcurso que sigue la corriente a lo largo del tiempo y el valor eventual al que va estacionario en el tiempo. Esta técnica después se vio modificada y mejorada en los 70 por Nier y Sackman, que ganaron el premio Nobel, por esta técnica que se llama de patch clamp, en donde con una pipeta bastante angosta, del orden del micrón en realidad, se succiona la membrana plasmática y se pueden hacer diferentes cosas. Una es, esto sería una situación hiperideal en la que uno justo engancha un solo canal en ese cachito y lo que tiene la pipeta es que genera lo que se llama un sello mega gigaómico, o sea, con una resistencia gigantesca. Yo creí que me había quedado la palabra gigaohm, se me fue del texto. Ok. ¿Qué quiere decir? Que no hay como pérdidas a los costados de la pipeta, con lo cual la única corriente que se permite que fluya es la corriente a través del canal. Y se clampea también el potencial de membrana inyectando se pone un electrodo acá y se mide y se trata de inyectar lo que haga falta para mantener el potencial de membrana constante. Y hay distintas configuraciones. Por ejemplo, acá están representadas dos, esta que se llama inside out y esta que se llama whole cell. Entonces,
Cuando uno tiene esta que es inside out, está midiendo la corriente a través de un único canal. Y entonces lo que uno ve es algo muy aleatorio, muy estocástico, este tipo de registros, con corrientes pequeñas del orden del picoampere. Mientras que si uno rompe la membrana y hace este whole cell, lo que está en realidad midiendo es todo lo que está atravesando por todos los otros canales. Y por eso ahí se miden corrientes bastante más grandes, que pueden ser del nanoampere también. Eh, y se mide lo que le pasa a toda la membrana simultáneamente. Bueno, estos son imágenes de un canal que es un canal de calcio que pega ciertas sustancias para cambiar de conformación, o sea, es un receptor también. Y entonces, cuando uno mide de a un canal, a veces entran varios en un mismo patch y se puede dilucidar si hay más de uno a partir del registro electrofisiológico y lo trata de separar. Pero estos están bastante buenos, estos registros. Ponen distintas sustancias en el baño para ver qué es lo que pasa con cuántos se abren y cuántos se cierran. Y lo que uno ve es que hay corriente o no hay corriente. O sea, el canal está haciendo esas transiciones entre el estado abierto y estado cerrado. En general los modelos suponen más que dos estados nada más, pero típicamente un estado abierto. Y entonces a partir de estos registros, esto sería cómo se mide en presencia de esto que se llama IP3, que es el ligando que usa este canal para abrirse, o en presencia, y en presencia de ATP, sin ATP, etcétera, etcétera. Y después entonces se calcula, una de las cosas que se calcula es lo que se llama la probabilidad de apertura. Y la probabilidad de apertura se calcula como, después vamos a ver por qué tiene sentido eso, como se mira el registro y se ve cuánto tiempo estuvo abierto el canal, por ejemplo acá este cachito, después más este cachito, y lo divide por el tiempo total de la observación. Esa es la probabilidad de apertura. Y uno puede hacer este tipo de gráficos donde está mirando la probabilidad de apertura eh, como función de las cosas que se pegan a este canal. En este caso son dos cosas que están mirando, este famoso IP3 que les hablé y también calcio, porque el calcio regula la probabilidad de apertura. Además de mirar la probabilidad de apertura, que es el tiempo medio que permanece abierto el canal, básicamente, y que tiene sentido después de que uno pasa un transitorio, también se pueden calcular lo que se llaman los tiempos, se llaman dwell times en inglés, que podrían llamarse tiempos de espera. Y es cuánto tiempo permanece el canal en un estado antes de hacer una transición a otro. Y por supuesto, cuando está cerrado el canal, uno no puede distinguir si está haciendo muchos cambios conformacionales mientras está cerrado. Entonces, en el estado abierto, uno puede decir, bueno, me fijo mientras está abierto, cuánto tiempo permanece abierto y hago un histograma de veces que permaneció con un cierto tiempo abierto. O sea, el histograma de los tiempos de espera a hacer el cambio conformacional. Y entonces estudiando esas distribuciones uno puede sacar alguna información sobre cuántos tiempos característicos rigen esas transiciones. Por supuesto, esos fiteos no puedo sacar 1000 tiempos, porque bueno, porque es más difícil. Pero se puede sacar más de uno. Entonces, uno puede construir lo que llaman modelos cinéticos, es decir, el canal puede estar en estos estados y hace estas transiciones con estas probabilidades de transición por unidad de tiempo. Estos se llaman modelos de Markov escondidos y a partir del fiteo de estos tiempos, de estas distribuciones de tiempo de espera, uno puede intentar sacar las probabilidades de transición. El problema es que cómo son qué estados están conectados con cuáles, cuando uno no los ve, por eso se llama hidden, porque uno tiene, ahora vamos a ver lo que es un modelo de Markov, cuando uno tiene no sabe cuáles son los estados, pone algunos posibles y uno puede tener
muchos posibles que me dan la misma observación. Bueno, además de del- de los canales iónicos son tal vez de las primeras cosas que se empezaron a ver a nivel de comportamiento de molécula única. Y entonces ahí uno ve cómo hay cambios muy fluctuantes cuando uno mira una molécula única y tiene que hacer una descripción probabilística. Pero bueno, después con distintas técnicas de manipulación genética y con técnicas de óptica también, se empiezan a ver otros procesos, este ya es un paper viejo, pero es interesante, que es mirar justamente Michaelis-Menten, una molécula de enzima. Se pone en un sustrato, una molécula de, bueno, en un sustrato, en un cubre objeto, digamos, ¿no? Una molécula de enzima y que está modificada, y se pone un sustrato que está modificado de alguna forma que haya una fluorescencia cuando se genera el producto. Entonces uno ve a la molécula de enzima actuando en forma, en forma individual. Bueno, acá miran una molécula en particular, ¿no? Mirando el producto que es fluorescente y vas viendo cómo se va generando. Y entonces acá, estos son el tipo de registros, el cómo hacen la construcción de la molécula, cómo lo miran, etcétera, etcétera. Y pueden también construir estos tiempos de espera y a partir de los tiempos de espera, de estos dwell times, sacar modelos que describan el comportamiento de la enzima. Y, por ejemplo, acá están haciendo gráficos de los tiempos de espera porque uno puede hacer cuál es el tiempo, cuál es el histograma de tiempos en los cuales la partícula está en el estado abierto. En el caso del canal, el canal está en el estado abierto, entonces miro los largos de los tiempos que está abierto y hago el histograma. Pero también uno se puede preguntar si yo tengo un cierto largo de estado abierto, ¿qué pasa con el largo siguiente del estado cerrado? Para ver si hay algún tipo de correlación entre que si quedó más tiempo abierto ahora está más tiempo cerrado o no. Y entonces hacer más de una variable y hacer distribuciones en más de de una dimensión, que es lo que están mirando acá. Acá están mirando la, los histogramas de dos tiempos de espera. En este caso no es el estado abierto, sino es cuánto tenés que esperar entre una producción de una molécula de producto y la siguiente. El tiempo que le lleva pegarse y transformarse y hacer el producto, ¿no? A la enzima. Y entonces uno se fija la probabilidad de que haya un cierto tiempo de espera y después el siguiente, qué probabilidad hay, ¿no? O sea, la probabilidad conjunta de dos tiempos consecutivos. Eso es lo que están mirando, este sería en el A, que están mirando dos tiempos adyacentes, y en el B están mirando dos tiempos que están separados por un tiempo mayor. Pero bueno, se pueden hacer todos estos estudios. Vamos a ver después cómo los podemos pensar más matemáticamente. Y lo otro que les quería... Uy, esperen que... Esto... Ahí moví, moví cosas del Zoom que espero que no se me... Bueno. Hay distintos tipos de estudios que se pueden hacer sobre canales, se pueden hacer estos estudios funcionales con las técnicas de voltage clamp y current clamp y las distintas metodologías. También se puede medir cuando uno mide muchos canales a la vez en ese formato que se llama whole cell, medir como las pequeñas corrientes previas a la gran corriente iónica a través de la membrana, que se las asocia con el cambio conformacional de la proteína, y eso se llaman corrientes de compuerta, gating current, o sea, la pequeña corriente que uno puede detectar por el cambio conformacional de la proteína. También, bueno, hay otras técnicas
espectroscópicas y se puede mirar a la proteína como se mira cualquier proteína y mirar, cristalizarla, mirarla con rayos X, bueno, hacer diferentes cosas. Pero quiero volver a la situación que tenía antes de donde ahí está, me molestaban las cosas del Zoom. Bueno, entonces por último les voy a mostrar, por ejemplo, algunas observaciones de un canal muy famoso que es un canal de potasio, que es un canal voltaje dependiente, y distintas visiones que se fueron viendo a lo largo del tiempo. Esto es de un libro muy conocido de canales iónicos de Bertil Hill, que después tiene alguna reedición más reciente, donde este es el canal de potasio, y acá está lo que yo le llamaba el filtro de selectividad, que es lo que deja pasar a ciertos tipos de iones y no a otros. Y por otro lado, la proteína tiene un sensor. Este es un voltaje dependiente, entonces es un sensor que sensa cuál es la diferencia de potencial a un lado y al otro de la membrana. Y acá está la compuerta, que es la que se abre o se cierra, el cambio de conformación que va a permitir que fluyan los iones a un lado y al otro. Esta es una cosa que es más estructural, rayos X de la proteína, donde se identifica la parte que sería la compuerta, hay como un vestíbulo, que es a ver, déjeme ver si voy para atrás, que es este poro que está ahí, y después el filtro de selectividad. Bueno, esto es de este paper que hicieron toda la estructura. Y más a posteriori de eso empezaron a estudiar cómo era la corriente iónica. Y en realidad esa cosa de separar la corriente iónica de o sea, decir, bueno, el canal está en un dado estado y si está abierto ahora la corriente va a fluir eh, por el poro medio pasivamente a favor del gradiente electroquímico. En realidad, estos estudios muestran que en esos poros chiquitos, los iones, están en un lugar tan pequeño que se afectan mutuamente. O sea, esos modelos en donde uno piensa que fluyen como si fueran una solución acuosa, que no se ven entre sí, no son exactamente lo más correcto. Fíjense que el poro por el que pasan es de 12 Armstrong. Y entonces cumple un rol bastante importante la propia repulsión eléctrica entre los propios iones que van a atravesar. Entonces en este paper lo que hicieron en su momento fue dibujar, hacer simulaciones de dinámica molecular, teniendo en cuenta la interacción con la proteína. O sea, la proteína también tiene cosas acá que están cargadas, que interactúan con los iones, pero a su vez los iones que están pasando, que tienen que pasar en fila, interactúan entre sí. Y entonces fueron buscando mínimos de ese paisaje energético dependiendo de la posición de los iones. Ponían 3 iones, uno que estaba en el vestíbulo y otros 2 que estaban más en el filtro, y dijeron, bueno, vamos a buscar donde hay mínimos de esta energía de nuestra simulación de dinámica molecular, y suponemos que el camino que van siguiendo los iones es visitando las cosas de menor energía posible. Y de alguna forma lo que van viendo es que es importante esa repulsión eléctrica para permear. O sea, son todos iones iguales, se rechazan, medio que se empujan, ¿m? Para afuera o para donde sea. Bueno, esto es de dónde es este paper. Bueno, esto lo voy a pasar, esto es una cosa sobre el ball and chain, que es como que hay alguna cosa móvil que tapa el poro. Y también una de las cosas que puede pasar con los canales iónicos es que, aunque estén abiertos,
puede suceder que algo bloquee el paso de los iones que pueden atravesar el canal. Y esto sucede en particular en ciertos procesos eh, vinculados con sinapsis, en las cuales hay ciertos iones que bloquean, los canales se abren, pero hay algunos que los bloquean, y tiene que haber una diferencia de potencial de membrana a la vez que se abre esto. O sea, esto se abre, en el caso de la sinapsis, el canal cambia entre cerrado y abierto porque pega algo, que es el neurotransmisor. O sea, es un cambio conformacional que está determinado porque está pegando al neurotransmisor. Y se abre y hay un ion que no logra pasar y bloquea el poro. Y entonces, si a su vez, a la vez que se pega el neurotransmisor, también hay un cambio del potencial de membrana que patea al bloqueante, ahora puede entrar el ion que tiene que entrar por ese poro. Y entonces es como un detector de simultaneidad ese receptor. Y entonces digamos, es un receptor que está involucrado en de alguna forma, en alguna forma de aprendizaje, que se llama potenciación de largo término o depresión de largo término, porque es algo que necesita dos condiciones para permitir el flujo de iones. O sea, pueden bloquearse los canales. Bueno, estos son el tipo de esquemas cinéticos que se ponen, en donde uno tiene el estado cerrado que va al estado abierto, pero bueno, acá puede quedar bloqueado. Y también los canales pueden, a veces se los llama inactivados, o sea, entre un estado cerrado, un abierto y un inactivado no es que hay tanta diferencia, ¿no? Desde el punto de vista del modelo cinético. A uno lo que le interesa es si está abierto el poro o no está abierto el poro, ¿no? Pero bueno, y acá terminamos con con esta descripción. Bien, entonces ahora que vimos esta primera cosa sobre canales, me voy a meter con un ejercicio de la guía que es interesante, que lo saqué del libro de Kinner y Sneed, que es que es acá, ahí lo voy a compartir, pero esperen que voy a hacer otra cosa simultáneamente, porque así lo tengo, no, acá no. Esperen. Porque quiero tener listo lo que les quiero mostrar todo a la vez. Un poco lento esto, debería haberlo preparado antes. Perdón. Ok. Que es un ejercicio que en realidad no es que el ejercicio está sacado del libro, sino que está tomado de una parte del libro, o sea, es una parte del libro en sí, que me pareció interesante, porque es una cosa hiper simplificada, pero trata de ver cómo es el tema de la regulación del volumen y lo que uno llama el estado, la situación de homeostasis de la célula, y cómo este intercambio de iones a través de la membrana
es importante para determinar este estado homeostático, ¿no? Este estado estacionario de equilibrio de la célula. Entonces, considera una situación hiper sencilla en donde tiene moléculas grandes que serían proteínas que están cargadas negativamente, es esta X que está acá, y después tiene canales, que son estos, para tres tipos de iones: cloruro, sodio y potasio. Y la forma en la que está pensando cómo es la corriente de estos canales, la está pensando, vamos a volver acá, de la forma que es la corriente a través de un canal, de un canal o de muchos canales, es la conductancia de ese tipo, de ese canal, y si es muchos canales sería muchos canales por la conductancia de cada uno de ellos que está abierto, por la diferencia entre el potencial de membrana y el potencial de equilibrio de ese canal, que tenía que ver con las concentraciones a un lado y al otro de la membrana de ese ion. Entonces, el problema bueno, supone que están esas corrientes iónicas y tiene también en cuenta la bomba de sodio-potasio, solamente teniendo en cuenta cuál es la tasa a la que está intercambiando iones de alguna forma, sin poner todo ese modelo complicado, sino diciendo, bueno, está en un estado estacionario con una cierta tasa P, ¿no? O sea, lo que está teniendo en cuenta es que está extrayendo 3 iones por cada 2 potasios a una cierta tasa que la llama P. Y después están estas corrientes y la tercera pata que mete en el modelo es ósmosis, que era ese flujo osmótico que vimos la vez pasada, donde lo que supone es que la presión hidrostática es la misma a un lado y a otro de la membrana, y que hay una diferencia de presión osmótica que está dada por las concentraciones de sustancias diluidas a un lado y al otro. Entonces, adentro tenemos las concentraciones del cloruro, de esta X, y del potasio y del sodio, y afuera tenemos del sodio, del cloruro y del potasio, pero no tenemos la X, y plantea todos estos elementos y tiene en cuenta, bueno, tiene en cuenta también el potencial de membrana y tiene en cuenta también eh, el volumen de la célula. Porque si hay un flujo de agua de afuera hacia adentro, va a ir aumentando el volumen de la célula. Y entonces busca el equilibrio. Entonces el ejercicio en realidad va planteando cómo escriba las ecuaciones, escriba el flujo osmótico, etcétera, 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 ¿no? Acá atrás está puesto, no, esto es esto es glucosa, pero estas son hojas del libro. Pensé que había puesto, no. Lo que saqué para esta parte del libro es el dibujito, este dibujito. Y en definitiva, uno puede encontrar, como cuando plantea la estacionariedad y le da ciertos valores, que es los valores que les doy acá en el punto E, buscar cómo sería el volumen del equilibrio como función, por ejemplo, de la tasa de la bomba, que es esa P que pusimos como un parámetro. O sea, acá les va dando valores a, bueno, la temperatura, le va dando valores
a las concentraciones, supone que las concentraciones externas están fijas. Es como si hubiera una célula en un baño infinito y esas concentraciones están fijas. Este, y bueno, y se ponen distintas cantidades a las conductancias, el cociente de conductancias entre el sodio y el potasio, qué carga aproximada le estamos poniendo a esas grandes moléculas, etcétera, etcétera. Y los potenciales de equilibrio del sodio me quedó en lugar de un más, me doy cuenta ahora, un corchete, bueno. Eso cuando no lo agrando no me doy cuenta. Y, y del potasio, etcétera, etcétera. Y fíjense, para mí lo que es bastante interesante de este ejercicio es cómo es eh, muy importante mantener la bomba funcionando una cierta tasa para mantener un volumen razonable de la célula, ¿no? Y que no se nos vaya para cualquier lado el tema del volumen. Entonces déjenme, acá la tengo. Esperen que voy a mirar dónde es que está esto. 2.8. Ah, no, esto es lo que acabamos de ver de las bombas. No, esperen que me perdí con lo que estaba mostrando acá. Porque me resulta más fácil que están más lindas escritas las ecuaciones acá, que escribirlas yo. Pero bueno, entonces miremos cómo son. Bueno, esta parte de acá es la corriente de sodio a través del canal de sodio con una conductancia que supone que está fija. Esta es la conductancia del sodio, el potencial de membrana, y esto es el potencial de equilibrio del sodio. Pero a su vez, el sodio, acuérdense cómo era la convención, ¿no es cierto? Que era la corriente es positiva en la medida en que circulen eh, iones positivos de adentro hacia afuera, ¿no? Y entonces acá le agrega, esto es bastante común, con corriente de sodio la pongo acá, y acá le está agregando la corriente de sodio debido a la bomba, que es, van 3 sodios, cada uno de ellos tiene una carga Q, esto corriente acá es en carga por unidad de tiempo que atraviesa la membrana. Entonces, a lo sumo la podemos dividir por el área de la membrana, depende de cómo defina la conductancia, si es la conductancia o la conductancia por unidad de área. Lo mismo entonces la tasa a la cual yo estoy transfiriendo esa F que yo estábamos mirando antes, que me decía número de moléculas que estoy mandando, eh, y la puedo poner también por unidad de área. Entonces eso depende de si esto lo pongo por unidad de área, esta P la pongo por unidad de área y si no, no. Y después, cada vez que se mueve esa molécula, ese cambio conformacional, está llevando 3 cargas del electrón en módulo, ¿no? Porque el sodio está cargado con una carga, ¿no? Es su Z. Entonces acá pone 3Q por esa tasa P. Análogamente hace lo mismo con el potasio, la conductancia, la diferencia de potencial de membrana menos el potencial del equilibrio. Y acá ahora el potasio no lo está sacando de adentro para afuera, lo está metiendo, por eso le pone el menos a esta corriente, lo está sacando a la misma tasa, digamos, de funcionamiento de la bomba, pero entra 2 potasios por cada 3 sodios que manda. Y el potasio también es K+, es una carga del electrón. Y después el cloruro no tiene ninguna bomba y entonces está de esta forma. Y acá el cloruro tiene Z es -1. O sea, acá ya puso que Z es 1 para el sodio, la valencia. Z es 1 para el potasio y para el cloruro es -1. Por eso me aparece con un más acá. Y con su conductancia. Bien. Entonces,
Lo otro que tiene en cuenta es que estos flujos de carga están variando las concentraciones. ¿Mm? Y si yo lo pongo en términos de corriente eléctrica, en lugar de pensar en concentraciones, puedo pensar en la concentración por la carga de esa especie, que es lo que está poniendo acá, ¿no? O sea, la corriente del ion A, que como les dije es positiva si sale de adentro hacia afuera, hace que adentro, W es el volumen de la célula, W por la concentración de ese ion A, ese es el número de moléculas que tengo, o de moles, si uso corriente de Faraday, multiplicado por la carga de cada mol, que es ZF, eso me da la carga asociada que está vinculada, es como multiplicar la ecuación para las concentraciones, multiplicarlas por la carga que tiene ese ion. En realidad hay un montón de otras cosas que lo hacen globalmente neutro, ¿no? Que es lo que después calcula acá. Supone que las proteínas neutralizan todas las cargas. Su variación temporal está dada en el volumen, cuántas moléculas o cuántos iones tengo, está variando porque hay un flujo a través de la membrana. Esa es la forma de la variación y esa es la ecuación que se está teniendo en cuenta. Y entonces esto lo hace para cada uno de estos, para el sodio, para el potasio, que tienen Z igual a 1, y para el cloruro, que tiene Z igual a menos 1. Por eso se me fue el menos de acá. Entonces estas corrientes las iguala a variaciones de la concentración, con sus cargas correspondientes. Esta es la variación del volumen en función del flujo osmótico, porque nosotros habíamos visto que Q, ese Q que habíamos calculado, R sería la resistencia de la membrana a ese flujo. Q me daba cantidad de agua, o sea, nosotros primero habíamos calculado con el flujo, con la masa, después dividíamos por la densidad, y si yo tengo, o sea, si yo veo cantidad de masa de agua que atraviesa y lo divido por la densidad, es volumen de agua que atraviesa. Y ese volumen de agua va a ir a variar el volumen de la célula. ¿Mm? Entonces, esto viene del RQ, digamos. Ese RQ es el que me está dando la variación del volumen de la célula. Y es la diferencia de presiones osmóticas la que me está dando ese flujo. Y entonces, si recuerdan cómo era, el flujo de agua iba hacia la zona donde había más concentración de solutos. Por eso acá me aparece el sodio adentro menos el sodio afuera, porque si, digamos, supongamos que hubiera más sodio adentro que afuera, esto sería positivo y esto me estaría diciendo el volumen aumenta. Si el sodio es menor adentro que afuera, que es lo que pasa en realidad, esto me da negativo, eso me dice el volumen disminuye, el agua está tratando de salir. El asunto es que el sodio me hace una cosa, el potasio me hace otra, porque el potasio está en más concentración adentro que afuera, y el cloruro es el que va a llegar a una cosa más de equilibrio, y después uno tiene una concentración de proteínas. Que acá este X sería el número, esta sería por esto tendría que ser número de proteínas, porque dice X es el número, bueno, de moles. Por eso lo divide por el volumen, para poder ponerlo como una concentración. Bueno, la ecuación del potencial de membrana, que es la capacidad por la derivada del potencial de membrana, es igual a menos la suma de las corrientes iónicas. Lo paso para el otro lado. Bueno, y en lugar de trabajar con las derivadas, trabaja con las cargas y plantea que las cargas, bueno, que hay electroneutralidad.
para resolver. Bueno, y resuelve y así es que encuentra estas, bueno, resuelve, esta es una parte un poco más ploma que es de cuentas, y encuentra qué condiciones hay que satisfacer para que los resultados no den negativos, porque la verdad que es súper sencillo este modelo con lo que es la realidad, comparado con la realidad. Y así es que encuentra finalmente este tipo de gráficos. Y entonces ahí uno ve cómo la célula necesita estas bombas para mantener un equilibrio que le permita tener este estado homeostático. Bueno, yo el problema es hacer entender estas cuentas, la verdad, y después hacer estas figuritas poniéndole números. Bien, bueno, vamos a parar acá. No sé si me quieren hacer alguna pregunta. Entonces, si no, pasamos a las 4:30. Volvemos. ¿Está bien? Dale, bárbaro. Paro la grabación.